vamos a leer dos textos, uno en Números capítulo 31, versículo 21 al 24. Y el segundo en Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. Números 31, 21 al 24. Dice la palabra: y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por el fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestras ropas, vuestros vestidos, el séptimo día, y así seréis limpios. Después entraréis a la congregación. Y vamos a San Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice Juan: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con el fuego que nunca. Vamos a hacernos una pregunta en esta mañana y vamos a tratar de respondérnosla durante este tiempo, haciendo un paralelo con Números 31, 21 al 24 y el texto que leímos en Mateo 3, 11 y 12. ¿Cómo ser limpiados para hacer la obra de Dios? ¿Cómo ser limpiados para hacer la obra de Dios? Y para iniciar quiero decirles que la labor se ha echado a perder en muchos lugares, en muchas vidas, en muchas iglesias, porque nos hemos basado en otras cosas y hemos seguido otros derroteros, otros rumbos. Se nos ha olvidado que desde el principio no fue así, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Y cuando Jesús resucita y va a ser llevado al cielo, antes de partir en Betania, Él le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos aquí, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos. Eso se nos olvidó. Cada uno de los que llega a Cristo Jesús ha sido llamado a ser testigo. Y testigo no es simplemente alguien que vio ocularmente, se dio cuenta, tomó fotos y descubrió que eso era así. Testigo, más allá, lo que significa es ser mártires. Mártires, personas que se sacrifican por aquel que los llamó, por aquel que los salvó, por aquel que les dio vida cuando estaban perdidos en sus delitos y pecados. Y cuando llegamos a Números, dice que esa es la ordenanza que recibió Moisés,
que el botín que han recibido, que han tomado de los madianitas, lo que resista fuego, lo que resista candela, lo que resista purificarlo a través del fuego, lo hagan. Y lo que no resista, entonces que lo laven. Pero que también ellos tienen que lavar sus vestiduras y esperar 7 días para luego entrar a estar en la congregación. Pareciera ser inoperantemente, descuidadamente, desmedidamente, que al pasar por este texto no llama la atención porque está hablando de una guerra. Pero si usted lo hace paralelos con el Nuevo Testamento, se dará cuenta que también Efesios 6 dice que nuestra lucha, o sea, nuestra guerra, no es simplemente contra carne y contra sangre. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que batallan en las nubes del aire, en el espacio, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces ahí comienza usted a encontrarle la razón de este texto. Es simplemente, y yendo a 1 Corintios capítulo 10, usted descubre que lo que ha pasado en el Antiguo Testamento es un ejemplo para que no nos acontezca a nosotros. Y que muchas de las ordenanzas que hay dentro del Antiguo Testamento se reflejan en el Nuevo, dichas por los apóstoles. Entonces los hombres que iban a la guerra o que fueron a la guerra debieran quedarse fuera del campamento, porque habían tenido contacto con muertos. Es más, habían combatido y dado de baja a sus enemigos y estaban contaminados, no podían entrar a la congregación. Pero también lo que traían estaba dedicado a los dioses, estaba dedicado a otras cosas. Así como necesitamos santificarnos nosotros, necesitamos orar por lo que nos vamos a comer. No cuando ya esté hecho, es cuando usted lo lleva a su casa y lo introduce. Mira, el texto está diciendo: sean cuidadosos, ustedes son un pueblo santo, pueblo que yo lo he llamado para que me vivan de acuerdo a mi voluntad. Cuando usted vaya a entrar a algo, órelo primero a su casa. No vaya a ser que usted está llevando directamente la contaminación a su casa y sus hijos, y usted dice: ah, es que mis hijos, y es que los jóvenes, y es que los niños, y es que no quieren. O sea, ese es puro cuento. La gente quiere servirle a Dios. ¿Sabe qué es lo que necesitan ellos? Ver un buen testimonio, y en medio de ese testimonio sentir la presencia de Dios. Nadie se resiste, nadie se equivoque, nadie puede detener la obra del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que me tiene aquí, eso es lo que me hizo un predicador, eso es lo que me ayudó a combatir los miedos, los temores, las cosas del qué dirán de la gente, el humillarme y tener que recibir de Dios el alimento y el sustento. Eso fue lo que me hizo venir a los caminos de Dios, el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, no había venido, no había llegado. Si yo hubiera llegado a una iglesia como la que usted ha idealizado, yo no hubiera llegado a los caminos de Dios, no hubiera servido para nada. Hubiera seguido en la maldad, hubiera seguido cometiendo errores, hubiera seguido haciendo las peores, con un doble mensaje. Se dicen cosas, pero por dentro se viven otras. Y para poder purificar nuestras vidas y santificarlas, necesitamos la ayuda de aquel que lo santifica todo. Ellos tenían que purificar el botín. Ahora, aquí se presenta un estatuto, una ordenanza de Dios a través de Moisés para su pueblo. Y usted debe entender que no es una opción. No es que usted
va a decir, no, ellos iban a decir, no, cuando yo pueda lo hago, y cuando me esté de buen modo, yo oro por lo que me traigan, o si enaltezco a Dios. Cuando llegue ese momento, entonces yo lo haré. No, Señor, no es opcional. Es que de aquí en adelante, dice Moisés, de aquí en adelante, los que vayan a la guerra o los que tengan contacto con estas cosas, ustedes tienen que hacer esto. No se va a entrar al campamento cosa que no se haya santificado. ¿Cómo así? Porque es que, recuerde, la guerra nuestra no es contra carne y sangre, sino contra principados. Los demonios quieren destruir su hogar. Los demonios quieren acabar con su familia. Los demonios quieren acabar con su testimonio. Los demonios quieren acabar con sus hijos, que ellos no les sirvan a Dios. Pero ¿y cómo hago? Yo les doy buen testimonio a veces, y a veces no. Entonces, cuando usted no puede, no alcanza a dar ese buen testimonio, se necesita alguien que lo reemplace. ¿Quién es? ¿La plata? ¿Usted piensa que por tener a sus hijos y a su familia bien acomodada, con eso va a bastar? No, Señor, no va a ser eso. Lo que le puede ayudar y quien le puede ayudar a usted se llama el Espíritu Santo de Dios. Él le va a fortalecer su familia, Él le va a cuidar su familia, Él va a avivar su familia para que le sirva a Dios. Ahora, ser purificado es poderoso, es grandioso, es majestuoso. Y hay razones por las cuales es majestuoso. Es que usted le puede servir a Dios con limpia conciencia. ¿Usted sabe lo que es bajarse de aquí acusado por la conciencia? ¿Usted sabe lo que es soltar el micrófono, la guitarra, el bajo, el acordeón, la trompeta, lo que esté tocando y ser acusado por su conciencia? Eso es horrible. O llegar y sentarse ahí y decir, la gente dice, uy, qué bonito vestido, uy, qué bonito zapato, uy, qué bonito viniste hoy, qué bonita viniste hoy, qué hermosa. Le dicen allá en la puerta. Pero que usted dentro de su conciencia, dentro de su vida, diga, si supieran qué diablo está metido aquí. ¿O es que cree que no le ha pasado? Hay muchas veces que les ha pasado. Y usted le da vergüenza delante de Dios. Por eso no levanta las manos, por eso no glorifica a Dios, por eso no aplaude. Usted viene seco y cuando todos cantan, usted cierra los labios porque está acusado por la conciencia. Usted necesita al defensor, usted necesita al consolador, usted necesita al ayudador, usted necesita al intermediador, usted necesita aquel que le da fuerza para quemar la basura, para quemar la escoria, para quemar el pecado, para libertarse y decir, no importa, el Cristo que me llamó, me envió el Espíritu Santo y Él ahora me santifica, me purifica y ahora no soy yo, es Él quien vive en mí. Bendito sea Dios. Es poderoso porque nos hace aptos para ser ministros, reconocidos por Dios. Mire, escúcheme bien. Y por favor lo invito a salir de esa manera de vivir. A usted no le debe preocupar porque lo reconozcan ellos o ellas. Usted no le debe preocupar que la gente diga gracias a Dios que le toca que predicar a fulano de tal o tocar hoy a fulano de tal. No,
A usted debe preocuparle que Dios diga: allí está mi siervo, allí está mi sierva. Los que se levantan, los que viven en santidad, los que viven limpios, los que viven purificados. Y solo eso se logra cuando el Espíritu de Dios viene sobre usted, lo llena, lo bautiza, lo liberta, lo repleta por completo y lo hace apto para luchar contra las obras del diablo, los pensamientos ocultos que nadie puede ver, pero que Dios conoce, y lo hace un verdadero ministro, una verdadera ministra para la gloria y honra de Dios. Moisés piensa igual que Malaquías en el versículo del capítulo 2, versículo 17, en el capítulo 3 y el versículo 1 y 2. Él piensa en el oro y en la plata. De Números 31, 23. Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien, en las aguas de purificación habrá que purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿será que el ser humano resiste el fuego? Sí, sí. El fuego purificador del Espíritu Santo y el fuego eterno. Por eso dice la Biblia que las almas perdidas serán incontables, porque el ser humano sí puede resistir el fuego, porque fue diseñado por Dios para que vivamos bajo el fuego del Espíritu Santo de Dios, para que seamos purificados, para que seamos limpiados, para que vivamos un avivamiento verdadero, significativo, claro y transparente delante de Dios y delante de todo el mundo. Que no andemos ya como anda el mundo. El mundo vive en una apariencia. Las apariencias no salvan, las apariencias no llenan, las apariencias no son garantía, las apariencias no dan salvación, las apariencias engañan en todo momento. En cambio, el fuego del Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo te hace libre y eres una persona transparente y tranquila y gozosa. No es que no le vamos a decir que a usted no le va a molestar algunas cosas. No es que vamos a decir que usted se va a volver un inoperante, que usted solamente se va a volver un santurrón. No, Señor, usted va a ser una persona de carne y hueso, pero una persona que puede pensar libre, que no se deja cautivar por el diablo, que no se deja llevar arrastrado por las fuerzas satánicas, sino que se levanta y cree y se da cuenta y descubre cuál es la verdad y qué significa vivir en verdad. Bendito sea Dios para siempre. Malaquías 3 y 4. El Señor sabe que pueden resistir el fuego. Es a lo que me estoy refiriendo. Él se complacerá de nuevo como en los tiempos pasados, al ver que la purificación de sus ministros es plena y absoluta. Él se va a complacer de nuevo, se va a alegrar. Escúcheme. Hemos sido envenenados y enseñados y educados con el sistema del mundo. El sistema del mundo son palabras, son falacias, son expresiones, son sentimientos, pero que a la hora de la verdad, si los llevas a hacerles la prueba, se da cuenta que no son justos ni verdaderos. Es puro engaño. Entonces hemos sido adoctrinados por esa razón, por esa filosofía, por esa fórmula. Falacia. Usted viene a Cristo y está invitado a cambiar, a ser diferente. Y usted solo no lo puede hacer. Yo solo no lo pude hacer. Yo bregué por todos los medios y entre más luchaba, más me hundía en el licor. Más era
desahuciado de los amigos, más era tenido en cuenta por mi madre porque veía que ya no tenía solución. Pero cuando llegué a Cristo y fui al retiro y fui bautizado por el Espíritu Santo, mi vida cambió. Mi vida fue otra. Usted necesita ese cambio. Yo necesito ese cambio. Porque es cierto que fui bautizado, hablé en nuevas lenguas, sentí el poder sobrenatural de Dios sobre mi vida. Fue un cambio radical para mí. Pero todos los días necesito ser lleno del Espíritu Santo de Dios para mantener el bautismo del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿quiénes? Malaquías 3:5 dice, pregunta, ¿quiénes son los que no resistirán el fuego del juicio? ¿Sabe quiénes son? Los hechiceros, los adúlteros, los que juran falsamente, los que defraudan a los asalariados, los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, los que no hacen justicia a los extranjeros, a los que prestan dinero por usura. Ellos no resistirán el juicio, a menos que se arrepientan de todo corazón. Y eso, recuerde que el que a hierro mata, a hierro muere. No tiene alternativas. Pero ¿y si se arrepintió? Sí, se salvó, pero que esa salvación no lo guardó de lo que había hecho. Porque es que lo que aquí se hace, aquí se paga. Lo que aquí se siembra, aquí se recoge. Con la vara que mides serás medido. Con la medida que mides serás medido. Y se te hará rebosada, remecida y apretada. Lo que usted quiere que los hombres hagan con usted, eso haga usted con los hombres, con las personas, con los seres humanos. Esas 5, 6 o 7 lecciones de la ley de la compensación te tienen que ayudar a no entrar en disputa con Dios. Malaquías 3:6 dice que Dios no ha cambiado. Tenemos que limpiar la basura y veamos quién puede resistir el fuego del refinador. Dios es grande y perfecto. ¿Quién lo podrá resistir? Y la respuesta es sencilla. Yo lo bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, y la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. ¿Cómo poder resistir entonces? ¿Cómo poder ser limpiados? A través del bautismo en el Espíritu Santo de Dios. En la televisión, en la radio, en la prensa, en todas partes, en los libros escritos, en los comentarios escritos al pie de página de las Biblias, algunos dicen, cuando usted creyó, recibió el Espíritu Santo y ya no necesita más nada. Eso es puro populismo, eso es puro fanatismo, eso es pura no sé qué, eso es pura no sé qué más. Pero si fue el Señor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento insistiendo en eso, si Juan lo dice, porque Juan es del Antiguo Testamento, si Jesús lo dice que es del Antiguo Testamento y entra a ser parte e iniciar el Nuevo Testamento, entonces es verdad. Es verdad. Aunque otros digan que no, al diablo no le interesa que usted sea bautizado con el Espíritu Santo y fuego.
Al diablo no le gusta que usted sea bautizado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se podrá volver a acercar a usted, porque no podrá tocarle. Tendrá que dejar que sea Dios quien obre en su vida. Tendrá que dejar que pasen las cosas y tendrá que esperar que Dios decida por usted, porque el Dios de los cielos lo tiene bajo la cobertura espiritual de Él, y lo librará y lo bendecirá y lo limpiará, y arderá en usted el fuego del Espíritu de Dios. Pero es que por ahí dicen que esa forma pentecostal del movimiento del Espíritu trajo muchos problemas. Sí, eso ya lo hemos discutido y lo hemos dicho y lo hemos enseñado. Usted, para ser bautizado al Espíritu Santo, no necesita romper el púlpito, romper las sillas, o hacer un escándalo, o cortar a alguien con los zapatos. No, señor, usted puede recibirlo en cualquier momento, en cualquier instante. Yo lo recibí estando dormido, y cuando me levanté al otro día fui y comencé a cantar un coro y fui bautizado por el Espíritu Santo, ratificado, y de ahí he seguido siendo ratificado. Usted no se valga de esas situaciones. Eso lo han aprovechado para hacerse daño, pero usted sabe que usted puede hacerlo, que su espíritu se sujeta a usted, que el espíritu se sujeta a usted, que usted puede decidir cuándo brinca y cuándo no brinca. Usted puede decidir cuándo habla y cuándo no habla. Usted puede decidir cuándo habla en lenguas y cuándo no habla en lenguas. Usted puede decidir cuándo balbucea o cuándo no balbucea, cuándo se mueve por el templo, cuándo se mueve de un lado para otro. Usted lo decide, porque usted es dueño de sí mismo. Usted tiene libre albedrío. Esta es una imagen increíble de lo que Dios desea hacer en este tiempo. El capítulo 3, versículos 11 y 12 de Mateo es una imagen increíble para este tiempo. Es la preparación antes del rapto, es la preparación antes del ministerio, es la preparación antes de la cosecha, es la preparación antes de la siega final, es la preparación antes de que todo se venga encima. Esto es para poder tener poder y la capacidad de resistir en la hora de prueba, y no depender como muchos dependen. Pero usted no depende de la oración de los demás, dependa de Dios y del Espíritu Santo de Dios, porque habrá momentos en que se le olvida a la gente orar por usted. Se le olvidan protegerlo, se le olvidan cubrirlo con la sangre de Cristo Jesús, se le olvidan enviarle los ángeles para que lo defiendan, y usted tendrá que defenderse. No, Dios lo defenderá, porque Él nunca se apartará de usted, Él nunca se huirá de usted. Él siempre estará a su lado y lo bendecirá y le ministrará y lo llenará y lo libertará y hará resplandecer el rostro de Dios sobre su vida, y usted se levantará y se dará cuenta que usted está en victoria, porque hay alguien que lo acompaña día y noche, desde el principio de su vida hasta el final de su vida. Que eso es lo importante, que usted diga: no estoy aquí porque me pusieron palanca para que siguiera viviendo, sino porque Dios quiso que siguiera viviendo, y Él en su sola potestad me dio la mano cuando yo la necesitaba. ¿O acaso Job necesitó quien estuviera orando por él? Job, Dios lo levantó. Pedro, ellos oraban, pero era el Dios de los cielos quien estaba obrando en la cárcel sobre la vida de Pedro. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Quizás nadie oraba por ellos, quizás sí oraban por ellos, pero todos los dos cantaban himnos y los presos los escuchaban.
No escucha sencillamente el que escucha una buena canción, un buen cántico, una buena melodía. Escucha, así no tenga buena melodía y así no tenga buena forma de cantar, lo escucha el que sabe que la unción de Dios está cayendo cuando él canta, cuando ella canta. Le pone atención, porque eso es lo que hace vibrar las cuerdas del alma. Eso es lo que hace vibrar el espíritu en cada vida, lo que hace levantar el alma gozosa para seguirle sirviendo al Dios de los cielos. ¿Sabe qué importa? Que usted esté lleno del Espíritu Santo de Dios, que usted sea bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Es que yo toco muy bonito y usted no sabe. Es que yo he aprendido de la academia de no sé dónde y la academia no sé qué más. De nada sirve que usted toque bonito. ¿Sabe qué sirve? Que usted toque bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Que usted cante bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Que usted predique bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Que usted dé testimonio donde quiera que se encuentre, no bajo su fuerza, sino bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso va a ser la diferencia y va a marcar un ítem en su vida totalmente diferente a lo que usted ha visto hasta este momento. Usted sí mismo se va a preguntar, bueno, ¿y por qué la gente me escucha de tanta buena gana y si yo ni siquiera predico bien? Yo ni siquiera canto bien. Canta más bonito cualquier cantante de esos mundanos que yo. La gente no necesita más artistas. La gente no necesita más turpiales. La gente necesita gente ungida por el Espíritu Santo de Dios. Gente ungida como Jesús, gente ungida como Pedro, gente ungida como Pablo, gente ungida como los discípulos del Señor que salieron siendo perseguidos, pero donde llegaron testificando del poder de Dios. Y Dios hacía milagros a través de ellos. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero recuerden, no desligue ese texto de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Muchachos, discípulos que están aquí reunidos, ustedes van a recibir poder. No se vayan de Jerusalén, porque ustedes van a recibir poder cuando haya venido de lo alto el Espíritu Santo de Dios. Y entonces me serán mártires en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para poder ser testigos de Dios, para poder llevar el mensaje donde quiera, se necesita ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios y ser lleno por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra razón. Cuando experimentamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y sobre nuestras vidas, y no estoy hablando de que cuando se convirtió, usted dice la Biblia que recibió las arras. Usted recibió un adelanto. Pero la Biblia dice que vendrá sobre usted el poder de Dios cuando haya sido investido del poder de lo alto. Tenga cuidado con las expresiones y lo que la gente está diciendo, porque uno confunde una cosa. Es como algunos confunden la segunda venida con el rapto de la iglesia. ¿Listo? Tenga cuidado con eso. Una cosa es recibir las arras de su herencia en el reino de los cielos, y otra cosa es ser investido del poder de lo alto. Es más, si usted está anhelando un ministerio de tiempo completo, si usted quiere permanecer siempre en el grupo de alabanza, si usted quiere permanecer fiel siempre, si usted quiere terminar la carrera sirviéndole a Dios, escúcheme, necesita ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Necesita ser investido de poder de lo alto. Si usted es cristiano y si usted aspira a terminar la carrera en Cristo Jesús, y usted todavía tiene esas costumbres, necesita el bautismo del Espíritu Santo de Dios.
Usted necesita el fuego purificador, el fuego limpiador, el fuego que hace que su vida sea transformada, sea libre. Y usted pueda decirle al diablo: diablo, aquí estoy. Y el diablo tenga que decir: lo sé y te respeto. Que usted llegue al pueblo y que los brujos digan: llegó un verdadero siervo, una verdadera sierva del Señor. Que las brujas digan: a esa casa no nos acerquemos porque quedamos paralizadas, se nos acaba la fuerza. Esa es la gran diferencia. Esa fue la diferencia que marcaron los discípulos débiles, sanguíneos como Pedro, que no había dicho el Señor una cosa cuando ya le estaba respondiendo. Pero cuando fue investido de poder de lo alto, su vida cambió. Y reunidos todos como 3,000, les habló un tremendo mensaje y todos dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces cuando le dice: pues primero bautícese en agua como hizo Juan, reciban a Jesucristo y entonces recibirán el don del Espíritu Santo de Dios, el regalo de Dios. Es un regalo que se le está ofreciendo en esta mañana a usted. Es un regalo de ser lleno. Es un regalo de vivir una vida de respeto, de obediencia, de sometimiento y de altura con su familia. Es un regalo que lo hará una bendición, porque entonces tendrá los dones a su oportunidad, los tendrá a su alcance. ¿Dones de qué? De servicio, de profecía, de enseñanza, de administración, de hospitalidad. Todos estos vienen y muchos más cuando usted es investido de poder de lo alto. Pero escúcheme, pastor, la Biblia dice que todos fuimos bautizados en el mismo cuerpo. Sí, bautizados en el cuerpo, eso es otra cosa. Sumergidos, sumergidos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero la Biblia no está diciendo ahí que todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Para ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios hay que orar, hay que clamar, hay que quererlo, hay que estar dispuestos a pagar el precio y servirle a Dios hasta que la muerte nos lleve. Hasta que en presencia estar de Cristo, qué glorioso será. Alabado sea Dios. Es ahí donde radica Pero ¿qué sucede? Que esto no sucede si el fuego de Dios no arde dentro de nosotros y encima de nosotros, de nuestro ser, para quemar la paja que se lleva el viento del pecado y las cosas que no son del Señor Dios. El bautismo del Espíritu Santo de Dios, el fuego dentro de nosotros, no manifestarán el Espíritu Santo de una manera que lo traiga gloria y honor a nosotros, sino a Dios, al Dios eterno. Es más, usted será capaz de decirle: oiga, si está poniendo la mirada en mí, vaya a poner la mirada en Cristo Jesús. Porque el mundo lo que quiere es aplausos, gozo para usted, alegría, complacencia. Y eso es la fórmula. Y además aquí hay personas profesionales que ya saben de qué estoy hablando. Porque se supone que si yo le mantengo la corriente y soy un, ¿cómo se llama eso? Un influencer, la gente va a seguirme porque soy un influencer. Pero la gente se cansa de seguir a los que ve que se están degradando, que se están degenerando, que se están acabando, y van buscando a quién seguir. Y el que no se degrada, el que siempre mantiene firme, es Cristo Jesús. Y el que liberta y restaura y bautiza con poder, Él es el Espíritu Santo de Dios. A Él sea honor, a Él sea gloria, a Él sea mi respeto, a Él sea mi adoración, a Él sea mi cántico en esta mañana, a Él sea mi exaltación, porque vive y reina para siempre y por siempre. Gloria a Dios.
Aquellos de Israel que salieron a la batalla trajeron el botín. Tuvieron que limpiarlo, purificarlo, volverlo útil para disfrutarlo a través del fuego, para que Dios pudiera usarlo. El botín de Cristo Jesús. Recuerda que una vez David también recogió un botín y lo compartió. Pero el botín de Cristo Jesús somos nosotros. A diferencia de lo que hicieron los otros en la guerra, Él ha librado la guerra contra los principados, las potestades, los espíritus de demonios, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y nosotros somos el botín de Él. El montón de premios que Él recolectó y ha limpiado y ha lavado en este pueblo. Y nos está colocando su palabra en nuestros corazones para que nos bautice Él con su fuego, con su Espíritu Santo, y seamos libres. Y ya no se diga más, fulanito que cantaba tan bonito, fulanito que tocaba tan bonito, fulanito que hacía esto en la iglesia, hoy lo vemos en tal parte, ya no tiene la misma mujer, ya tiene otro. Para que eso se evite, la iglesia necesita ser investida de poder de lo alto, para decirle al diablo: hasta aquí llegaste conmigo, te vas, te destierro en el nombre de Jesús, no vuelves a caminar conmigo, porque yo ahora soy de Cristo Jesús. Y la fe de hoy, la que vivo en Cristo Jesús, me ha llevado a ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios y a vivir en victoria para gloria y honra del Señor. Eso sucede cuando nosotros salimos a la batalla espiritual y ministerial. Debemos entender que tenemos el Espíritu de Dios, pero también que hemos sido inmergidos, sumergidos, llenados, tapados del poder del Espíritu Santo de Dios, para que este poder se convierta en un escudo que envían las maldiciones, envían las sanciones. Usted quiere ver un avivamiento, si usted quiere ver un despertar, si usted quiere ver cambiar las cosas en su iglesia, en su pueblo, en su casa, busque el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Él se lo va a dar. Anhélelo, deséelo. Ese fuego de Dios va a quemar todo lo que no es de Dios y que debería estar, que no debería estar en nosotros: el orgullo, la codicia, la lujuria, la adoración falsa, la envidia y cualquier otra cosa que no sea de Dios. Usted necesita el bautismo del Espíritu Santo de Dios para dejar, no depender de la codicia o de la competencia, sino dejar que el poder de Dios fluya, ministre y venga. Usted no tiene que estarse matando detrás de uno y de otro. El Espíritu de Dios trae gracia, trae poder, trae todos los elementos que usted necesita para vivir sobre esta tierra. Bendito sea Dios para siempre. Números 31, 24 y 25. Cuando los israelitas se purificaron con agua y fuego, quedaron limpios. Solo entonces pudieron entrar en el campamento y se repartió el botín. ¿Qué significa eso? Que usted queda verdaderamente limpio cuando se bautiza en agua y el Espíritu de Dios los bautiza en fuego. Amén. Queda totalmente limpio. Y entonces, ¿quién va a disfrutar del botín? Cristo Jesús. ¿Y sabe quién le va a abrir el bolsillo a usted? Cristo Jesús. ¿Sabe quién le va a proveer a usted? Cristo Jesús. Usted se va a asombrar y usted va a decir: pero es que yo no merezco, yo no quiero eso. Pero Él le va a proveer, porque Él va a mover los cablecitos que requieren ser movidos para que usted tenga lo que necesita. Ese es uno de los secretos del ministerio. Todos estamos en la batalla espiritual, para la cual necesitamos estar preparados, protegidos por el poder del bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar equipados con todo el equipo de combate para la batalla, para poder estar listo para el trabajo y para el sacrificio que requiere la obra de Dios, para ponernos la armadura de Dios con todos sus componentes defensivos y ofensivos,
cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo de Dios, así el mundo se ponga al revés, usted está contento con Cristo Jesús. A usted sepa que la muerte se le acerca, no importa, usted está en Cristo Jesús. Usted está para ser testigo del poder de Dios. Usted está listo para partir a la hora que Dios decida, porque ahora no vive usted, vive Cristo en usted a través del poder del Espíritu de Dios. Eso de usted estar dependiendo de lo que diga el uno, de lo que diga el otro, de lo que piensa el uno, de lo que piensa el otro, de lo que se imagina el uno, se imagina el otro, eso ya no da vida, ¿sabes? Eso trae una presión, una carga, una opresión permanente. Y usted está tratando de hacer como el payaso, reír cuando está llorando. En cambio, cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo, usted llora cuando tiene que llorar, ríe cuando tiene que reír, grita cuando tiene que gritar y calla cuando tiene que callar. Porque ya no es usted, hay alguien que lo gobierna, hay alguien que lo dirige, hay alguien que lo separó y lo otorgó para el Hijo de Dios, para que le ministre, para que le sirva, para que viva para gloria y honra del Dios vivo. Ahí es donde se define esa palabra tan hermosa de segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. Vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Y uno dice, qué bello, qué apelativos tan hermosos, qué cosa tan bonita escucharla, qué bueno que me lo dijeran a mí. Pero ese pueblo escogido, ese pueblo adquirido por Dios, para anunciar virtudes necesita ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Y recuerde que lo está diciendo nada más y nadie menos que Pedro, que también fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés, que habló en nuevas lenguas y que siguió predicando sin temor la palabra del Dios vivo. No se exageró, pero siguió predicando sin temor. ¿Quieres tener la armadura de Dios siempre? Necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios y el fuego de Dios que arderá en nosotros alimentará la armadura de Dios y la hará efectiva para realizar la obra de Dios en todo tiempo y en todo lugar y bajo todo tipo de circunstancias. Cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo de Dios y llega a estar ministrando en iglesia y no tiene comida, no lo va a agobiar los sentimientos de tristeza y de soledad. Y no lo va a llevar ese pensamiento, ay, cuando usted era inconverso, usted andaba mejor, usted tenía dinerito y comía bien y sacaba a su familia a comer. No le va a matar eso. Usted lo va a hacer con todo el ardor y el fuego del Espíritu Santo de Dios, porque Él está sobre usted. Y lo que interesa ahora no es su comodidad, lo que interesa ahora es hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer. Eso es. Claro está que nosotros como iglesia necesitamos ser justos, eso es correcto, pero eso no tiene nada que ver con lo otro. Para que usted así se esté muriendo, así esté en los últimos minutos de su vida, usted puede hacerlo con alegría, con disposición, porque está bajo el fuego de Dios, bajo la presencia de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la manifestación de aquel que usó a Cristo Jesús para testificar a todo el mundo y llevar el testimonio, y todavía sus palabras siguen siendo ungidas porque Cristo también fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿y cuándo sucedió eso, predicador? Yo nunca lo he visto. Pues bien, dice la Biblia que ese día escucharon una voz que decía: este es mi hijo amado, a él escuchad, a él oíd. Pero vino sobre él el Espíritu Santo, sobre él. Y entienda esto, ya Jesús tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿O sería que no tenía el Espíritu Santo de Dios? Y si es Dios, entonces ¿qué tenía? Por favor, no obstaculice la obra de Dios.
Él tenía el Espíritu Santo de Dios en él, pero dice la Biblia que vino sobre él en forma de paloma y quedó sobre él. Eso se llama bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Jesús fue bautizado. Usted necesita ser bautizado en agua y en el Espíritu Santo de Dios para poder trabajar, hacer la obra y mantenerse en esta tierra en victoria todos los días de su vida. Esta es la única manera de resistir la batalla y permanecer fuertes. Ver huir al diablo de nuestras vidas, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hogares, de nuestros negocios, de nuestros ministerios. Es la única manera.